Quería partir quizás con una breve presentación que contextualice un poco lo que ha sido la evolución de esta ley de inclusión laboral. Estos datos probablemente muchos de ustedes los conocen, pero es importante tenerlos presentes. La encuesta en DISC, la encuesta nacional de discapacidad del año 2015, señalaba que ya en aquel año, esta se publicó en el año 2016, ya en aquel año, 2.600.000 personas tenían algún grado de discapacidad en Chile, lo que representa aproximadamente el 20% de la población. Yo viendo datos de septiembre de este año de la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, María Jimena Rivas, estimaba que ya esa cifra septiembre de este año era 2.800.000 personas. De ese grupo, 50% de la población con discapacidad pertenece a los quintiles más pobres, es decir, a los quintiles 1 y 2. Referir también como un detalle muy importante que solamente, decía la directora de Senadis, 388.000 personas están inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. Lo señalo desde ahora porque es un tema bien importante. Vean el número total de 2.600.000 o 2.800.000 personas con algún grado de discapacidad y solo 388.000 personas en el Registro Nacional de Discapacidad. Es un detalle bien importante. Se han incorporado desde la Ley de Inclusión Laboral del año 2017, que entró en vigencia en el año 2018, 24.000 personas. Esta ley de inclusión laboral efectivamente favorece y pretende que las personas que presentan un grado de discapacidad tengan una oportunidad laboral importante y puedan efectivamente aportar activamente y desarrollarse como personas, desarrollarse integralmente. Nosotros, si podemos ver la lámina siguiente, vemos que la ley establece ciertas obligaciones básicas, ¿no? Esas obligaciones que para todas las empresas de 100 o más trabajadores, al menos el 1% de su dotación debe contar con personas que tengan algún grado de discapacidad. Esa es la reserva legal que establece la norma. Esa norma en su momento también estableció un plazo, por lo cual se partió con empresas de mayor tamaño y hoy en día ya está en régimen. Ahora, ¿qué alternativas tienen las empresas, no? Hemos visto que más de 24.000 personas han sido contratadas con motivo de esta ley, pero también existen situaciones en cuando hay razones fundadas, por ejemplo, la empresa no consigue personas para llenar ese cargo, por una razón fundada, por ejemplo, y se les permite en ese caso a las empresas tener medidas alternativas, que básicamente, según esta ley, son dos. Uno, la posibilidad de tercerizar, que es celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. Y la segunda alternativa es donar, que es efectuar donaciones en dinero a programas o asociaciones o corporaciones o fundaciones relacionadas con la discapacidad. Obviamente el objetivo de la norma no es el uso de estas medidas alternativas. El objetivo de la norma es que efectivamente se produzcan las contrataciones y se genere este cambio en las empresas y en la sociedad que todos deseamos. Pero sabiendo que no siempre es posible, justamente se pretende que existan alternativas que también apunten al mismo fin, como en este caso es tercerizar o donar. En la siguiente lámina vemos la evolución de las contrataciones bajo la Ley de Inclusión Laboral. Cuando partió esta ley, digamos, esta ley entró en vigencia en abril de 2018, pero ya desde el inicio comenzaron a aumentar las contrataciones. Y estas crecieron significativamente, por ejemplo, en julio de 2019 o diciembre de 2019, no obstante el estallido social, pero lamentablemente esta situación no es ajena a lo que ocurre en el resto del país y producto de la pandemia las contrataciones han disminuido de manera significativa. Y también lamentablemente ocurría la misma situación en el caso de las personas en situación de discapacidad. Eso ha sido muy dramático porque incluso las contrataciones en los meses mayo, junio, julio, particularmente mayo y junio y abril de este año eran prácticamente cero y se han ido recuperando de manera muy lenta, ¿no? Podemos ver en la siguiente que hay un número importante, hoy digamos 19.565 personas con algún nivel de discapacidad tienen contrato con motivo de esta ley. No obstante, la meta a cumplir sigue estando lejos, sobre todo la meta que se planteó al inicio cuando se publicó esta ley, pero también hay empresas que están tomando medidas alternativas como las que mencionamos y también sabemos que la situación del país en este momento, siendo tan compleja, no favorece, digamos, un alto nivel de contratación. Esto yo creo que es una breve pincelada, una introducción muy rápida.
la parte más interesante, la que vamos a comentar ahora con nuestros panelistas, nuestros destacados panelistas, que son personas que justamente tienen mucha expertise en estas áreas y que esperamos justamente nos ayuden a dilucidar dudas, a aclarar puntos. Tenemos invitadas a 3 personas, porque tenemos una mirada al Estado, una mirada a la empresa y una mirada a la sociedad civil. Tenemos al subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Fernando es abogado con magíster en mención Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica. Fernando, no voy a mencionar todos tus títulos porque tienes bastantes, diplomados varios y sé que sigues estudiando. Como todos, muy activo. Marcela Bravo también es gerente general de Acción Empresas, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, y respecto a ella solamente mencionar, porque para quienes no conocen, Acción Empresas es una fundación empresarial que reúne a más de 130 empresas dedicadas a gestionar sus negocios de manera sustentable. Hacen un gran trabajo efectivamente en Acción Empresas y en distintos ámbitos, incluyendo el tema de la inclusión laboral. Finalmente está María José López, que en este caso es más o menos la dueña de casa, la que nos invita y nos convoca, a quien le agradecemos esta invitación. Ella es teóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y particularmente directora ejecutiva de la Fundación Contrabajo. Ahora, si les parece, los invito a que avancemos en algunas primeras preguntas y una breve introducción para nuestros panelistas. Vamos a hacer 6-7 preguntas a cada uno de ustedes. Adelanto desde ya que el subsecretario del Trabajo se va a tener que retirar por compromisos profesionales a las 10 de la mañana. Por tanto, vamos a tratar de aprovechar al máximo al subsecretario y hacerle todas las preguntas que podamos rápidamente. En cuanto al contexto, la experiencia de los últimos años en Chile, así como la evidencia en países desarrollados, es que la superación de la pobreza y el desarrollo social de un país se acelera y es más pertinente cuando existe una cooperación articulada entre el Estado y la ciudadanía organizada. Se habla mucho, sobre todo hoy en Chile, de la necesidad de esta cooperación, de la necesidad de este diálogo y de la necesidad de este trabajo conjunto. Y se reconoce hoy más que nunca la importancia de la sociedad civil organizada. En ese contexto, tengo una primera pregunta para los 3 panelistas, que es la siguiente. Desde el sector que ustedes representan, aquí estamos hablando de Estado, empresa y sociedad civil, ¿cuáles son esas acciones que de manera cooperativa su sector podría llevar adelante para avanzar de manera más firme en la inclusión de personas con discapacidad? Si les parece, para aprovechar bien el tiempo, vamos a partir esta primera parte con el subsecretario Fernando Arap, de tal manera que alcance a responder la mayor cantidad de preguntas posible. Adelante, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Pablo, por tan buena moderación, ¿cierto?, de este webinar. Agradecerle a María José López por la invitación a Fundación Contrabajo, a Claudia, que está ahí con la lengua de señas, ¿cierto?, acompañándonos, y a Marcela Bravo, de Acción Empresa. Un gusto también, Marcela. Y bueno, ya las más de 85 personas que ya están conectadas a esta hora. A ver, para responder concretamente la pregunta. Efectivamente, en nuestro país tenemos una deuda con las personas con discapacidad, ¿cierto? Eso no, yo creo que no es nada nuevo lo que le estoy diciendo. Y desde el Estado tenemos que ser actores relevantes en promover políticas públicas que fortalezcan y que incentiven que las personas con discapacidad puedan ingresar al mundo del trabajo. Lo hemos dicho en el pasado respecto a la ley de inclusión que tú muy bien, Pablo, planteabas, que ya tiene 2 años y medio de vigencia, la ley 21.015. La inclusión laboral de personas con discapacidad no es caridad, no es pagar un impuesto, no es simplemente cumplir una cuota, es mucho más que eso. Es otorgar igualdad de derechos, igualdad de oportunidades a personas que tienen los mismos sueños, anhelos, frustraciones que cualquiera de nosotros. Y eso tenemos que inculcarlo, ¿cierto?, en la sociedad. Tenemos que hacer ese cambio de switch que tanto nos cuesta. En nuestro país los cambios culturales generalmente vienen empujados por cambios legales y por tanto tenemos que tener una ley que nos vaya generando la conciencia de hacer determinadas cosas. Y desde el sector público, para no alargarme en el tiempo, al menos quiero señalar 2 o 3 políticas públicas que se han hecho que yo creo que fomentan y ayudan a que las personas con discapacidad se puedan incorporar de buena manera al mundo del trabajo. Uno es la ley de teletrabajo y trabajo a distancia, la ley 21.220,
que como ustedes saben, entró en vigencia el 1 de abril de este año 2020. Sin duda el teletrabajo tiene muchísimas virtudes, pero una de sus principales virtudes es que es un tipo de empleo inclusivo. Y cuando digo que es inclusivo, es porque permite que sectores que tradicionalmente están más relegados o que les cuesta más sumarse al mundo del trabajo, puedan sumarse a él. Estoy pensando por lo pronto en las personas con discapacidad, pero estoy pensando también en mujeres, estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en adultos mayores, estoy pensando en personas de regiones, ¿cierto? Pero es un tipo de empleo inclusivo. Y de acuerdo al informe que hizo este año la OIT con la CEPAL del trabajo en tiempos de pandemia, señalan que la herramienta más efectiva para incorporar a trabajadores con discapacidad al mundo del trabajo es el teletrabajo. Y nuestro país ya tiene una ley de teletrabajo, yo creo que eso es algo sobre lo cual nos tenemos que enorgullecer. El segundo punto sobre el cual quería referirme brevemente, que también fomenta la inclusión laboral de personas con discapacidad, es el subsidio al empleo con enfoque en personas con discapacidad. Ya este subsidio lleva más de un mes, ¿cierto?, de vigencia. Ya tenemos más de 130.000 trabajadores postulados, pero lamentablemente tenemos todavía un universo muy bajo de trabajadores con discapacidad que han sido contratados por el subsidio al empleo. Y este subsidio al empleo otorga un monto mayor para la contratación de mujeres, de jóvenes y de personas con discapacidad certificada, ¿cierto? Un monto que puede llegar hasta los 270.000 pesos mensuales por trabajador y por hasta 6 meses. Es decir, estamos hablando de un monto bien importante en términos económicos, más de 2/3 de un ingreso mínimo que son pagados por el Estado a las empresas para la contratación de nuevos trabajadores. Hasta la semana pasada teníamos alrededor de 300 personas con discapacidad que ya habían sido contratadas con este subsidio, pero queremos que sean muchas más, ¿cierto? Y por lo tanto ahí también tenemos un tremendo desafío. Y el tercer punto, y con esto termino, es la ley de protección del empleo. Efectivamente, la ley de protección del empleo, tú mostrabas los gráficos anteriormente, en estos tiempos de pandemia, no solo la contratación de personas con discapacidad ha disminuido, sino que también muchas personas con discapacidad han perdido sus fuentes de trabajo. Y para un universo importante de ellas, la ley de protección del empleo también ha ayudado a proteger esos empleos. Yo tengo aquí el dato, tenemos ya más de 4.200 trabajadores con discapacidad que han tenido sus contratos suspendidos, es decir, que han mantenido sus fuentes laborales, lo que representa alrededor de 2.500 empresas. La mitad, 50%, MIPYMES, es decir, micros, pequeñas y medianas empresas. La otra mitad, obviamente, grandes empresas. Los 3 sectores donde más trabajadores con discapacidad se han suspendido son los mismos 3 sectores donde se han suspendido más trabajadores a lo largo de todo el país, que es comercio, construcción y turismo, que tienen más del 60% del total de trabajadores suspendidos. Y del total de trabajadores con discapacidad que se han suspendido, prácticamente el 70% hombres y un 30% mujeres. Y eso nos muestra otro tema que lo podemos conversar más adelante, que es que la brecha de género que vemos en general en nuestra sociedad, lamentablemente se ve incluso más acentuada en la contratación de personas con discapacidad. Fernando, muchísimas gracias. Muy completa tu respuesta y bien interesante. Mencionas efectivamente 3 instrumentos de política pública que están activos, que están disponibles y que es importante conocer y utilizar. Quizás podemos, en una segunda parte, quizás también, Fernando, hablar de la ley 21.275. Sí, exige a las tengo pendiente para la próxima respuesta. Eso, de otras medidas adicionales, es bien importante. Sobre la misma pregunta, me gustaría también conocer, nos gustaría a todos conocer las impresiones y cómo lo están mirando las empresas desde el punto de vista de lo que representa y trabaja Acción Empresas. Marcela, si pudieras ayudarnos con eso, por favor. Hola Pablo, bueno, primero agradecer la invitación de la María José, de la Fundación Contrabajo, saludar al subsecretario, también a Claudia que nos está ayudando con el lenguaje de señas, y qué importante esta oportunidad de conversar sobre esta temática. Fíjate que las empresas, en esta virtuosidad que se tiene que dar entre el Estado, las organizaciones sociales y la empresa, creo que eso es lo que desde Acción estamos promoviendo a través de nuestro programa, y específicamente que llevamos como más de 5 años con un programa que promueve la inclusión de personas con discapacidad y en general las personas de grupos prioritarios, pero en este caso particular creo que las empresas tienen que tener la oportunidad de abrirse, de querer entender la temática, de saber lo que otras empresas están haciendo. Desde el Estado, ahí Fernando nos contaba muchos incentivos que se están haciendo para que las empresas puedan
realmente incorporar a personas con discapacidad, pero desde la perspectiva del valor que generan esas personas a la empresa. Es un derecho humano, es un deber ético, pero también esas personas son muy valiosas para la empresa. Yo creo que cuando una empresa ya tiene esa experiencia, ya lo puede vivir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Acción? El programa se llama Impulso Transformador, y lo que hacemos es efectivamente acompañar a las empresas para que puedan tener políticas de inclusión y diversidad, puedan generar intercambio de buenas prácticas, puedan incorporarlo en toda la cadena que tiene el proceso de las áreas de recursos humanos, desde el reclutamiento, la preparación de las personas para que puedan ser bien recibidas por sus pares, por los mismos, por su jefatura, hacer los cambios al interior de las organizaciones que se requieren, preparar físicamente los espacios también, pero principalmente que las empresas tengan una estrategia. Sabemos que cuando eso sucede, cuando la empresa se lo plantea con metas, con estrategia, con mediciones, con KPIs, como se llama en el lenguaje empresarial, digamos, con indicadores, esto va teniendo éxito, porque se puede medir los impactos positivos que tiene la inclusión. Entonces, desde el mundo empresarial que se han realizado también manuales de buenas prácticas. Hay una organización de la SOFOFA, que es la Red de Empresas Inclusivas, que tiene un manual que se ha hecho en base a todas las prácticas que esas empresas tienen. Nosotros en Acción, por ejemplo, generamos una guía de comunicación inclusiva, que es muy importante porque el lenguaje, como bien dicen, crea realidades, y es fundamental también cómo las personas nos relacionamos, conversamos, y en ese sentido el lenguaje al interior de la organización también es muy importante para que las personas realmente se sientan inclusivas. Y esto forma parte de una cultura empresarial. Entonces, creo que acá todo lo que las empresas puedan hacer trabajando colaborativamente con las organizaciones sociales que tienen la experiencia, y a su vez aprovechando todas estas leyes, estas normativas, estos incentivos que vienen desde el sector público, eso se convierte en un círculo virtuoso que hace que muchas empresas más puedan primero conocer, porque también hay mucho desconocimiento, por eso es importante que se realicen estas actividades para que muchas más empresas puedan tener esa información y puedan atreverse, porque por supuesto que significa realizar cambios, pero esos cambios siempre son positivos. Muchísimas gracias Marcela por tu intervención, súper importante. Has puesto varios temas relevantes sobre la mesa. Particularmente hablas del programa Impulso Transformador de Acción Empresas, pero también citaste iniciativas muy valiosas como la red de la REIN de SOFOFA, que hace un trabajo desde hace muchos años fantástico. Miren, uno podría ver una cantidad interesante de propuestas, de manuales y de ideas. Una de las cosas que a veces observo, y ahora le toca a María José López, y quizás también enfocando un poquito la pregunta a María José también en este tipo de cosas, hay una dispersión tremenda porque hay mucho esfuerzo. En este caso, Fernando nos mencionó las políticas públicas, que es súper importante tenerlas muy presentes para saber cómo aprovecharlas. Y también hay una gran cantidad de esfuerzos, como por ejemplo los que realiza la Fundación Con Trabajo. ¿Qué más se puede hacer también en ese ambiente y en esta misma reflexión para aprovechar mejor las capacidades y el aporte de valor de las personas que tienen una grave discapacidad, entendiendo que su incorporación no es caridad, es sencillamente una forma de agregar valor a la empresa? Adelante, María José. Hola, Pablo. Bueno, yo creo que desde la sociedad civil tenemos hartos desafíos pendientes. Para mí uno muy importante es que las organizaciones de la sociedad civil, creo que estamos viendo un gran cambio de paradigma. Hoy día en la sociedad estamos representando un sector cada vez más potente, cada vez más necesario para el trabajo que hace tanto el Estado como las empresas. Y creo que no basta con que hoy día el mundo esté cambiando y la sociedad civil esté adquiriendo una gran fuerza, sino que también nosotros tenemos que estar a la altura de esos desafíos sociales, y levantar, formarnos, buscar muy seriamente profesionalismo en lo que hacemos, y porque yo creo que aquí hay un desafío bien grande con la ley 21.015, que es hay una brecha, ¿verdad?, entre
las empresas, ¿verdad? El ritmo con el que trabajan, sus estrategias, como hablaba la Marcela, ¿verdad? Y lo que tradicionalmente las organizaciones sociales en Chile han realizado, que ha estado muy vinculado al voluntariado, y que eso se ha ido progresivamente profesionalizando. Yo creo que también ahí el Estado tiene un rol importante de poder generar más inversión en las organizaciones sociales para que realmente sea un sector potente. Lo otro que creo que es muy importante es que en las organizaciones de la sociedad civil podamos tomar decisiones en base a evidencia. Nosotros tenemos, ¿verdad?, mucho terreno, tenemos, ¿verdad?, estamos en los territorios, estamos donde realmente están los problemas, muchas veces donde el Estado no logra llegar, pero esa experiencia debe ser sistematizada, de manera que realmente podamos tomar decisiones en base a evidencia, y también se lo podamos hacer saber al Estado para poder elaborar políticas públicas que sean pertinentes, que sean orgánicas y que respondan realmente a la necesidad de las personas. Y por otra parte, creo que es muy importante, y aprovecho de saludar, vi a varias compañeras de otras organizaciones sociales, ¿verdad? Vi a la CAMI, a la Fundación Descúbreme, a la Calú, de Dios con nosotros, de Cristo Vive, también me parece que está la Angelina de Incluir. Nosotros ya lo hemos conversado muchas veces, ¿verdad? Pero creo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que colaborar de una manera más eficiente para que también el Estado tenga una contraparte más clara en la elaboración de políticas públicas. Así que yo creo que tenemos harta pega que hacer. Buenísimo, María José, te agradezco. Qué bueno que tocaste el tema colaborativo. Hoy en día eso está en boca de todos, pero finalmente tiene que convertirse en realidad. Y por ejemplo, ustedes, como la Fundación con Trabajo, hay varias organizaciones que hacen un trabajo extraordinario, y es muy importante que efectivamente logren hacer el aporte más sustantivo que puedan para favorecer efectivamente las políticas públicas y, bueno, la correcta toma de decisiones. Pasemos a una segunda pregunta. Yo no les conté los tiempos, la verdad es que yo tengo aquí una cuestión de 2 minutos cada uno, y me disculpan, soy muy mal moderador en eso de los tiempos, pero ya les puedo cortar el micrófono un rato más, no, mentira. Oigan, para la siguiente pregunta les quiero hacer esta pequeña introducción. La Ley de Inclusión Laboral, vimos que ha logrado la inclusión de más de 24.120 personas. Sin embargo, inclusión laboral. Sin embargo, el aporte de la norma ha sido mucho más allá de eso. No es solamente la inclusión, no son solamente esto. Generando valor en distintos estamentos de la sociedad. Entonces las preguntas son las siguientes. Para Marcela Bravo. ¿Cuáles tú consideras, Marcela, que han sido los principales efectos a nivel de las organizaciones, las empresas, que han experimentado luego la implementación de la Ley de Inclusión Laboral? Una vez que pasamos esta barrera, este umbral de cumplamos la norma, veamos cómo lo hacemos, y una vez que las personas están con nosotros, ¿qué está pasando en las organizaciones? ¿Qué ocurre a lo interno? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, inicialmente, como tú bien decías, las empresas al principio incluso costó que se informaran, porque me acuerdo cuando recién se empezó en enero, y las empresas varias ya tenían que tener personas incorporadas y ni siquiera sabían bien en qué consistía. Entonces, pero yo creo que por eso lo primero fue buscar alianzas con fundaciones. Y yo creo que eso fue virtuoso porque por primera vez empezaron a ver con quiénes tenían que conversar, quiénes tenían experiencia en estas temáticas y cómo los podían ayudar. Después tuvieron que hacer un levantamiento de decir, a ver, ¿qué perfiles de cargo yo tengo en mi organización que son factibles para incorporar personas con discapacidad? Pero además, ¿cómo comienzo a hacer la descripción de los perfiles de cargo sin prejuicios, sin estos detalles que hacen que una persona que a lo mejor perfectamente puede hacer su trabajo, pero por la descripción de cargo no? Entonces le empiezo a sacar y empiezo a mirar con ojo crítico los perfiles de cargo que yo tengo definidos, que estén en función de que cumpla el objetivo y no de las características específicas de una persona. Después creo que otro tema que empezó a ser muy virtuoso fue estrategias comunicacionales, tanto internas como externas, que empezaron a hacer las empresas para sensibilizar respecto a este tema. También tuvieron que hacer muchas de ellas diagnósticos respecto a las infraestructuras que estaban teniendo. Incluso se dieron cuenta de que no tenían facilidades o accesibilidad no solo para personas, para su propia organización, sino que además no lo tenían para sus clientes o para sus proveedores.
empezaron a conversar con sus proveedores también para ver cómo aquellos que no podían tener o no podían o creían que no podían tener, incluir personas con discapacidad, al menos hacerlo a través de un tercero con sus proveedores. O sea, creo que algunos de ellos empezaron a hacer incluso pilotos de inclusión laboral en temas que a veces son más difíciles, como la discapacidad cognitiva para la mayoría de las empresas. Entonces, creo que la sensibilización, por ejemplo, en la alta administración respecto al tema, y finalmente creo que se empezó a generar un cambio cultural, que es lo más importante, porque creo que a la larga lo virtuoso sería que esto no fuera tema, que fuera algo natural, que no tuviese yo, o sea, que ninguna empresa tuviese que hacer algo especial, porque ya fuera normal, como es la vida misma, digamos. Pero bueno, como sabemos que estamos en ese proceso, creo que lo más interesante que le ha sucedido a las empresas que lo han hecho es que además ha generado mejoras en el clima laboral, las personas sienten un sentido de pertenencia mucho mayor, orgullo por la organización, reputación empresarial, o sea, creo que los elementos empiezan a ser muy virtuosos y además las personas algo que ven en el trabajo lo empiezan a proyectar en sus propias vidas, en su vida hacia afuera. Entonces, creo que hay muchos sesgos también inconscientes que caen con esto. Por lo tanto, si bien es cierto, creo que para muchas empresas también ha sido difícil, requiere de procesos, requiere de formación, capacitación, cambiar temas, siempre cambiar es difícil, pero creo que aquellas que lo han hecho virtuosamente, incluso han aumentado esa participación a un 2% o más, han superado, no han visto esto como un techo, sino como una oportunidad para avanzar y realmente crear que se produzcan todos esos factores positivos que se producen en una empresa cuando se hace de manera correcta y considerando todas las buenas prácticas que conocemos. Buenísimo, Marcela. Excelente la respuesta, súper completa. Nos ubica muy bien en la situación que han tenido que abordar las empresas y en las cosas positivas que han encontrado. Yo me quedo con una frase tuya que me encantó. Dice, lo que ven en su trabajo comenzaron a proyectarlo en su propia vida, ¿no? Un poco la empatía. Qué importante eso, porque finalmente todos nos asimilamos como iguales y nos reconocemos, ¿no? Y en el ámbito laboral permitimos que las cosas funcionen de manera correcta. Para María José también tengo una pregunta, María José. ¿Cuál es la importancia de la inclusión laboral y qué impacto tienen las personas con discapacidad y sus familias? Probablemente se relaciona con lo que comentó Marcela, pero yo creo que impacta de manera muy potente al país, a toda la sociedad. Adelante, María José. Sí, es como el otro lado de la medalla, lo que estaba hablando la Marce, ¿verdad? Lo que pasa en las empresas, lo que pasa con las personas. Yo creo que esto es muy potente. Bueno, el subsecretario lo sabe muy bien y por eso han sacado, ¿verdad?, todas estas leyes de protección del empleo. A mayor vulnerabilidad, mayor impacto de la pérdida o de la adquisición del empleo. Y como comentamos al comienzo, Pablo, tú lo expusiste, ¿verdad? El 50% de las personas con discapacidad pertenecen a los quintiles más pobres de la población. Este es el colectivo en situación de vulnerabilidad más grande de Chile. Son más de 2.600.000 personas adultas con discapacidad. Y es muy importante porque el 50%, es decir, casi 1,5 millones de personas está en pobreza. Entonces, la adquisición de un empleo tiene una relevancia muy, muy fuerte para la persona y para la familia. Para la persona, te diría que hay algo muy importante que es, primero, cambiar como tu valor posicional dentro de una familia. Ya no eres la persona en la que se gasta, ¿verdad?, más, porque efectivamente hay más gastos de salud, sino es la persona que trae a la familia un ingreso que es significativo, sobre todo para este 50%. Y eso evidentemente te pone en un lugar distinto dentro de la familia. Por otra parte, yo creo que las personas que comienzan a trabajar comienzan a sentir una pertenencia que es muy importante. Yo creo que ahí se genera también una virtuosidad muy potente con la empresa, ¿verdad? Porque la empresa comparte, ¿verdad? Y empieza a comprender las historias, ¿verdad? Y realmente empieza a experimentar lo que significa la exclusión. La exclusión, la marginación es una palabra de la que hablamos mucho, pero que conocemos poco, ¿verdad? Lo que significa vivir en barrios segregados, lo que significa tener que moverte en micro 3 o 4 horas al día para llegar a tu puesto de trabajo, lo que significa no poder elegir tu salud, no poder elegir dónde estudiar. Y cuando
cuando esa conversación comienza a suceder dentro de la empresa, se empiezan a generar un vínculo y una pertenencia que es muy importante. Las personas con discapacidad, particularmente las que trabajamos en la Fundación con Trabajo, que son personas con discapacidad intelectual, la mayoría de ellos vienen de instancias segregadas de la comunidad en educación, es decir, pertenecen y vienen de escuelas especiales y no se han relacionado con personas sin discapacidad. Y muchas veces tienen grandes cualidades, grandes competencias para poder trabajar en una empresa, sin embargo, tenemos que hacer una nivelación, ¿verdad?, para que puedan relacionarse de una manera fluida con personas sin discapacidad, lo que no han hecho nunca por el sistema que tenemos en Chile de educación, y que es, para mi modo de ver, el desafío más grande. Fíjate que, solo por un dato, Pablo, el 70% de nuestros usuarios han abierto cuenta bancaria de ahorro. Y cada vez más estamos avanzando en desarrollar. Este año contratamos a la Erika, que es nuestra asistente social, y hemos podido avanzar de manera muy significativa en la tramitación de subsidios habitacionales, es decir, jóvenes que porque tienen un trabajo pueden comenzar a soñar en tener una vida propia. Entonces, el trabajo es la piedra angular, la espina dorsal, y yo te diría que la posibilidad real de que una persona se pueda realmente incorporar plenamente en la sociedad. Fantástico, María José. Mira, has dicho varias cosas muy relevantes también. Yo creo que tiene mucho que ver con la dignidad, ¿no? La dignidad de las personas, ¿no? Las posibilidades, las oportunidades que te hace digno. Y tú mencionaste una frase que también me quedó, que me gustó mucho, que dice que porque tienen un trabajo pueden soñar con tener una vida propia. Yo creo que también lo refleja muy bien. Y también en tus comentarios hay algo muy interesante que también se discute como sociedad y que también aborda a este grupo de personas, que es la segregación que tenemos en el país. En distintos espacios hemos hablado de eso y tenemos que ver la manera de lograr mayor incorporación, porque esa incorporación nos acerca y nos permite efectivamente esa integración y que todos tengamos más oportunidades. Fernando, subsecretario, antes de que se nos vaya, porque todavía nos queda un tiempo como para 2 preguntas rápidas. Esta es bastante larga, pero se la voy a hacer corta. Desde su perspectiva de Estado, considerando que producto de la pandemia del coronavirus, la situación económica del país se ha deteriorado, en términos generales, lo que ha derivado en una significativa disminución del empleo. ¿Cómo crees que se debiera potenciar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y qué mensaje quisiera transmitir a las empresas? Yo aquí voy a aprovechar para poner una colita adicional. Fernando, mira, una de las cosas que se han comentado en el tiempo, en todas las discusiones de las leyes de incorporación de personas con discapacidad, es que se ha puesto la obligación. Se ha puesto la obligación, esta ley 21.015, va a tener una nueva ley que también establece nuevas obligaciones. No obstante, para muchas empresas todavía faltan los incentivos. Marcela comentaba y hemos hablado muchas veces de los cambios que hay que hacer, que a veces son estructurales. Yo creo que los cambios hay que hacerlos, ¿eh? En esto quiero ser claro, o sea, yo no pienso que haya que rehuir a los cambios. Hay que hacer las modificaciones que hay que hacer, hay que cambiar la cultura que hay que hacer, pero se necesita, y algunas empresas necesitan efectivamente un mayor grado de acompañamiento. Con ese acompañamiento, incentivos, pongámosle el nombre que queramos, efectivamente es probable que juntos caminemos este trayecto que va a ser probablemente de mediano y largo plazo para generar el cambio cultural que necesitamos. Yo te pediría, Fernando, que a la pregunta también le agregues un poco este contenido, porque creo que también muchas empresas sienten la necesidad de esa reflexión, de esa mirada desde el sector público y ojalá en algún momento un mayor grado de cooperación para lograr que esto sea efectivo. Adelante, Fernando. Sí, gracias Pablo. A ver, cuando uno le toca debatir estos temas, conversar estos temas, siempre tiene la tentación de ser demasiado autocomplaciente o demasiado autoflagelante, ¿cierto? Transitar en estas dos veredas bien opuestas respecto de decir, está todo bien, lo estamos haciendo perfecto todo el mundo, o está todo mal, tenemos que cambiar todo. Y ahí el desafío está, más que ser autocomplaciente, ser autoflagelante, en mostrar la realidad tal cual es. Yo creo que hemos conversado bastante de las cosas positivas, ¿cierto? Y de los desafíos, de lo que se está haciendo, ley de teletrabajo, subsidio al empleo, ley de protección del empleo, pero quiero ser bastante claro también que queda mucho camino por recorrer, ¿ya? Yo creo que en esto, y lo hemos conversado con la Marcela, hemos estado juntos ahí en varios paneles en el pasado, contigo Pablo, en varias mesas también, con la misma María José hemos estado conversando bastante,
este tema, especialmente esta última semana hemos estado ahí full trabajando en propuestas. Creo que nos falta mucho camino, ¿ya? Y por tanto creo que en esto, si bien se ha avanzado, si bien creo que siempre es positivo mirar la cara amable, ¿cierto? El vaso medio lleno, nunca hay que dejar de mirar la parte del vaso que no está llena, ¿cierto? Y aquí la parte del vaso que no está llena impacta a muchísimas personas. Y la María José decía algo que es bien cierto, ¿cierto? El trabajo no solo es una fuente de ingreso para la familia, el trabajo también aporta dignidad. Y por lo tanto aporta crecimiento, aporta la posibilidad de las personas de tener cierta independencia, de tener cierta autonomía. Y eso no se nos puede olvidar nunca. Ahora, respecto a las preguntas puntuales, creo que varios temas importantes. Primero, lo que planteaba la Marce, creo que es súper relevante, el tema de comunicar. Muchas veces se elaboran políticas públicas, pero no se conocen. Yo estos días he estado en varias regiones, estuve la semana pasada en la región de la Araucanía, mañana de madrugada voy partiendo a la región de los lagos, la próxima semana voy a estar en la región de Atacama, dando a conocer el plan de subsidio, estos subsidios al empleo que nosotros conversamos acá. Ustedes me van a creer que yo voy a las regiones, voy a distintas partes, no solo en regiones, aquí también en la región metropolitana, y todavía mucha gente no los conoce. Y siguen contratando personas y no aprovechan estos beneficios que está dando el Estado, que obviamente a lo mejor en vez de contratar 2, con el subsidio pueden contratar 3, ¿cierto? O teniendo 2 personas, a lo mejor van a inclinar por contratar a una mujer o por contratar a una persona con discapacidad porque el subsidio es mayor. O sea, hay estos incentivos, pero nos falta todavía comunicarlo más. Y por eso yo agradezco también el espacio de la Fundación Contrabajo que nos dan a través de este webinar, que ya tenemos 100 personas exactamente conectadas para también difundir esto, ¿ya? El www.subsidioalempleo.cl es una postulación fácil, yo los invito que la visiten, y no solo que la visiten, sino que lo utilicen. En tercer lugar, Pablo hablaba también de la ley 21.275, porque va un paso más allá, es decir, tenemos la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, que lo que obligaba a las empresas, ¿cierto? Y que lata que tengamos que tener una ley que obliga a hacer cosas que ojalá la hiciéramos culturalmente, pero sabemos que en nuestro país los cambios, lo dije al principio, los cambios culturales van empujados por los cambios legales, lo vimos con la ley del tabaco, lo vimos con la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, lo estamos viendo con la ley de teletrabajo, pero tenemos esta ley 21.015 que lo que obliga es a tener un porcentaje de la empresa contratadas personas con discapacidad. Pero no nos decía nada más respecto de qué pasaba con las personas una vez contratadas. Y sabemos que en muchos casos las personas o las empresas contratan a alguien y la persona con discapacidad, como lo decía muy bien la María José, si no tiene un acompañamiento, si no tiene una orientación, la verdad es que no va a poder proyectarse al interior de la organización. Y por eso una de las ventajas que tiene esta nueva ley, la 21.275, que como gobierno apoyamos y presentamos indicaciones que la mejoraron considerablemente, es que va a obligar a todas aquellas empresas que tengan la obligación de tener trabajadores con discapacidad a que una persona del área de recursos humanos tiene que estar certificada en temas de inclusión. Estamos hoy día elaborando el perfil, queremos que sea un perfil amplio, desde temas de accesibilidad universal a temas de acompañamiento laboral, por así decir, de carrera, ¿cierto?, al interior de la organización. Aquí están todas las organizaciones de la sociedad civil invitadas a colaborar en la elaboración de este perfil que lo está llevando a cabo Chile Valora. Yo sé que se ha juntado con varias de las organizaciones que están aquí presentes, y obviamente es parte importante. El perfil tiene que estar elaborado de acuerdo al cronograma que ellos armaron, si no me equivoco, ahora en el mes de noviembre o más tardar en el mes de diciembre. Por tanto, hay plazo todavía para sumarse. Y termino señalando además que esto tenemos que hacerlo entre todos. El rol de la sociedad civil y del Estado es clave que lo hagamos en conjunto. La Marcela y la María José decían que la sociedad civil tiene que estar más involucrada y tiene que también nutrir al Estado, nutrir al gobierno, ¿cierto?, de los insumos. Hoy día tenemos varias mesas de trabajo, con la Fundación Contrabajo, con la María José hemos estado conversando ahora sobre algunas propuestas concretas. María José decía que estaba también las personas de la Fundación Descúbreme, con quienes estamos hoy día también a través del BID, ¿cierto?, en lo que se llama el Pacto de Productividad, en que también ahí estamos trabajando en poder proponer algunas políticas públicas en el futuro, y con otras organizaciones de la sociedad civil, no las quiero mencionar a todas porque si no me va a faltar alguna y me van a retar después, pero con varias organizaciones estamos trabajando, y una mesa que se está haciendo acá en el Ministerio, a la cual están cordialmente invitados aquellos que no sean parte, a que puedan participar, y obviamente esto tenemos que hacerlo en conjunto, y el llamado también a las empresas es a mirar esto, ojalá de manera más positiva. Nuestro país la ha pasado mal, y el mundo la ha pasado mal durante este último año, ¿cierto? Nosotros, además de la pandemia que nos empezó a pegar fuerte desde marzo a la fecha, veníamos ya arrastrando lamentablemente el tema del estallido, ¿cierto?, de octubre pasado, que también en términos laborales produjo un impacto negativo,
se perdieron muchos puestos de trabajo, muchas pymes la pasaron mal, otras pymes desaparecieron, y por lo tanto esto fue como una bola de nieve que se fue sumando. Pero las expectativas son mejores. Hoy día vemos que a medida que las ciudades van saliendo de cuarentena, a medida que vamos avanzando en el paso a paso, se están volviendo a crear empleos. Esto lo dice tanto la Universidad Católica, la Universidad de Chile, el INE. Se están recuperando puestos de trabajo, las empresas están volviendo a vender, están volviendo a poder proyectarse. Ayer tuvimos una buena noticia, ¿cierto? Esto de la vacuna, que al parecer vamos con pasos positivos, todavía falta hasta que no tengamos la vacuna, pero al parecer ya hay mejores noticias con respecto a eso. Por lo tanto, el ánimo también tiene que empezar a cambiarnos, ¿cierto? En la medida en que estemos todos pesimistas, en que creamos que esta cosa no va a mejorar, evidentemente eso va a impactar en la organización interna y impacta en algo que se conversa poco en nuestro país, pero que tenemos que preocuparnos más, que es el tema de la salud mental. Y el tema de la salud mental de los trabajadores, nosotros en el paso a paso proponemos espacios de diálogo permanente con los trabajadores en los temas de salud mental, y por tanto ahí tenemos un desafío súper importante que tenemos que hacer todos en conjunto. Muchas gracias, Fernando. Muy completa tu respuesta. Nos queda una última pregunta antes que te retires. Vamos a tratar de plantearlas para los tres panelistas, y es básicamente el balance que ustedes tienen de la Ley 21.015. En abril se van a cumplir 3 años de su vigencia. Hemos hablado de distintos ámbitos, de distintos retos, de distintos compromisos, de distintos temas pendientes. A mí en lo particular me sigue preocupando mucho cuando hablamos de personas con discapacidad, de ese número tan grande que muestra la NDISC, o que dice la directora Senadi de 2.800.000, habla ella ya a septiembre de este año, y sin embargo el número de personas inscritas sigue siendo muy bajo. Esto es importante porque la ley está asociada a esa certificación, y también porque las personas que no toman esta oportunidad efectivamente se pierden de muchos beneficios, que finalmente están diseñados para justamente colaborar a su mejor inserción. Yo les pido a los tres que realicen un balance desde el sector que cada uno de ustedes representa de la implementación de esta ley. Marcela, me gustaría partir contigo y el balance que tú observas desde las empresas, sabiendo y estando conscientes que falta muchísimo todavía, incluyendo a muchísimas más empresas que tienen que incorporarse a los contenidos de esta ley y a esta inclusión. Adelante, Marcela. Gracias, Pablo. Mira, yo creo que lo positivo de esta ley es que definitivamente ha impulsado el trabajo y la incorporación de las personas con discapacidad al mundo empresarial, digamos. O sea, definitivamente, sin esa ley, yo creo que estaríamos mucho más atrás. Somos un país que en general estamos acostumbrados a las leyes, pero esto es universal, o sea, en aquellos países donde la inclusión de personas con discapacidad avanza más rápidamente, es aquella que pone cuotas que obliga de alguna manera a las empresas a dar este primer paso. Porque luego ya es virtuoso, y yo creo que cuando se genera la cultura, ya esto se hace mucho más fácil. Pero por otro lado, efectivamente, como tú decías, Pablo, hay sesgos y las personas no quieren sentirse, creo yo, muchas veces, o creen que se van a sentir, no se van a sentir bien si a lo mejor ya estaban trabajando en una empresa y se van a sentir discriminadas si reconocen o señalan que tienen alguna discapacidad. Y aquellas personas también, como hay tanta discriminación, yo creo, a las personas con discapacidad, bueno, no se atreven simplemente a decirlo o a hacer las gestiones que sean necesarias. Entonces yo creo que hay que comunicar mucho más esto y hay que seguir generando esta cultura de inclusión, que sea un orgullo, que todos nos sintamos iguales, y en eso creo que los medios de comunicación, nosotros en nuestras propias familias, cómo estamos educando a nuestros hijos, ahí tenemos que hacer una labor fundamental en las propias familias, para que la inclusión no sea un tema y la persona no tenga ningún problema en decir que efectivamente tiene alguna discapacidad, o si la tiene, hacer las gestiones necesarias porque sabe que va a tener un beneficio. Yo creo que hay que avanzar en compartir las experiencias de las empresas. Las empresas tienen que atreverse a formar parte, a querer integrarse en grupos como los que mencionábamos, en Acción Empresas, en la SOFOFA y en otras instancias, acercarse a las organizaciones sociales que están promoviendo este tema y tienen toda la experiencia para poder compartirlo.
Y creo que, bueno, como decía el subsecretario, ir predicando mucho más y las empresas también al interior, y nosotros como organización también tomamos ese compromiso de ir comunicando mucho más y mejor para que todos sepan cuáles son los beneficios de incorporar personas con discapacidad y esta ley pueda realmente avanzar mucho más rápido. Sabemos que a veces estamos esperando que venga la persona a fiscalizarnos, y eso no puede ser. Fiscalizadores hay pocos, y sabemos que son poquísimos. Entonces, no puede depender de que si nos fiscalizan o no. Tiene que depender de las ganas, el interés y saber que esto es bueno para la sociedad. Me encanta esa frase que dice que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y por lo tanto, las empresas tienen que ser parte de las soluciones sociales que necesitamos como sociedad. Y si hay 2.600.000 personas, esas 2.600.000 personas requieren dignidad, requieren un trabajo. Y nosotros en las empresas podemos hacer eso. Y porque además es virtuoso, es bueno para la empresa también. Así que creo que queda mucho por avanzar y nosotros somos una de las organizaciones que tenemos que ayudar a que eso pase. Fantástico, Marcela. Sin duda Acción Empresas es un gran trabajo y hay que profundizar lo que están haciendo. Hay dos cosas o tres que tú señalaste importantes, súper relevantes de todas, ¿no? Hay que avanzar en compartir las experiencias. Yo creo que efectivamente, una vez lo que hablábamos al inicio, hay muchos esfuerzos, pero hay muchas islas. En la medida que logramos sistematizarlo y ponerlo a disposición de las personas, de las empresas, probablemente se avanza más rápido. Otra cosa que tú mencionabas es el tema de la discriminación, los sesgos, los miedos, ¿no? Yo creo que, claro, eso está muy en la mente de cada uno de nosotros. Ahora, si uno ve las cifras en materia de discapacidad, aparte del tema que mencionaba María José, de los segmentos más pobres, donde más es manifiesta esta situación, lamentablemente, el otro lado que es más manifiesto es en las personas de mayor edad. Y todos vamos para allá. Así que finalmente es normal, casi que por un desgaste material, por decir algo a las personas, que efectivamente vayamos perdiendo algún grado de facultades y vayamos incurriendo en algún grado de discapacidad. Entonces, naturalizar un poco las situaciones y hacerlas como vivibles efectivamente en la educación, incorporadas, yo creo que es muy importante. María José, me encantaría también conocer tu mirada desde la Fundación Con Trabajo, donde ustedes trabajan de manera tan especializada y probablemente, claro, de seguro ustedes pueden ver, como dice Fernando, el vaso medio lleno o medio vacío, y muchas veces, claro, la tentación es verlo medio vacío porque da ansiedad todo lo que hay por hacer que no se ha hecho. ¿Cómo lo miras tú? No, yo lo veo vaso medio lleno de todas maneras. De todas maneras, o sea, yo comparto con la Marcia y bueno, con Fernando también. Esta ha sido la política pública más robusta que hemos tenido para personas con discapacidad desde que se creó la educación especial en Chile en los años 90. Así que, y efectivamente ha instalado conversaciones, ¿verdad?, a nivel social, más allá de la contratación. Así que yo creo que de todas maneras hemos avanzado un montón. Ahora, evidentemente, bueno, como todas las leyes, tenemos un montón de otros desafíos. Yo he conversado con la ministra de Desarrollo Social y le he dicho que no pueden dejar solo el Ministerio del Trabajo, ¿verdad?, con la ley 21.015, porque necesita apalancamiento, como todas las leyes, para que esto realmente pueda avanzar. Yo creo que el gran desafío que tenemos en relación con la ley es el tema de la educación, que es un tema que lamentablemente ningún gobierno ha logrado tomar realmente el toro por las astas y hacer una ruta en materia de educación de aquí a 20 años, decir esto es lo que queríamos llegar a hacer. Y lo digo porque la mayoría, muchas de las personas que están aquí, que son empresas, ¿verdad? La Marci, que trabaja con tantas empresas, la queja muy frecuente es que hacen postulaciones, ofertas laborales. Bueno, este año estaba más difícil, pero te diría que hasta el año pasado esta era la queja en todas las empresas. Hice ofertas laborales y sin embargo no nos llegan postulaciones. ¿Por qué no llegan postulaciones si hay 2.600.000 personas con discapacidad? Bueno, porque muchos de ellos no han tenido acceso a la educación superior por su discapacidad, porque las universidades, porque los institutos profesionales o técnicos, ¿verdad?, no tienen espacios adaptados. ¿Para qué decir personas con discapacidad intelectual, ¿verdad?, que ni siquiera tienen derecho a poder ir a una escuela regular, ¿verdad?, y se les segrega en escuelas especiales que no tienen homologación de estudios con el currículum regular. Entonces, yo creo que ahí tenemos
realmente mientras no cerremos esa brecha gigantesca de la educación, que además nos permite convivir en la diversidad desde que somos chiquititos, si eso hubiera sido así, probablemente quizás ni siquiera hubiéramos necesitado esta ley, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a las empresas, sentimos que hay un temor, ¿verdad?, respecto de la inclusión. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo saludo? O sea, preguntas que uno pensaría que son mucho más metafísicas, y no, son mucho más prácticas. Y eso tiene que ver porque nos hemos educado en la homogeneidad y no en la diversidad. Y eso es una pérdida tremenda para el país. Tenemos que aprender desde chiquititos a valorar lo distinto, a saber relacionarnos y a respetar que el otro crea o piense o se mueva o aprenda a un ritmo distinto. Yo creo que ahí tenemos un desafío tremendo. Y respecto de la ley, bueno, esto lo hemos conversado con el subsecretario, ¿verdad? Necesitamos hacer algunas modificaciones que nos permitan avanzar más fluidamente, para que y tú, Pablo, también lo mencionabas, también poner incentivos, ¿verdad? Reconocer a las empresas que han hecho la pega, ¿verdad? Aún sin una fiscalización muy vasta. Hay muchas empresas que se han comprometido y que realmente yo siento que la Marce también lo decía, ¿verdad? La sanción hoy día no es una gran motivación para poder avanzar en cumplimiento de la ley, porque hoy día lo que estamos viviendo en Chile, ¿verdad? La importancia de la reputación, la importancia del clima interno, la importancia de que las empresas sean agentes de desarrollo social y que sean coherentes entre lo que declaran y lo que hacen. Bueno, yo creo que ese es el gran impulso. Y siento sí que nos falta, que estamos muy al debe, yo creo que Fernando también lo comentó, con una campaña de comunicación con enfoque de derecho, que las personas con discapacidad se sientan parte de este país. Son 2.800.000 personas, 1 de cada 5 hogares en Chile, y necesitamos una campaña de comunicación que los vuelva al centro de nuestra sociedad. Yo creo que en eso estamos todavía muy, muy al debe. Y algunos ajustillos que tendremos que hacerle a la ley. Muy bien, María José. Muchas gracias. Yo creo que tú comentaste más allá del balance algunas cosas que son súper de fondo, ¿no? Convivir en la diversidad desde chiquitito, dijiste tú. Nos hemos educado en la homogeneidad, también lo mencionaste. Y esta es una tremenda pérdida para el país. Poder aprender a ritmos distintos. O sea, suena sencillo, pero como que eso es, ¿no? Tenemos que trabajar más en eso porque finalmente, como lo hemos venido haciendo, está quedando gente atrás. Y no es poca, es harta gente, y tenemos que ver la forma de aprovechar esas oportunidades, sus talentos. Esas personas también son personas que merecen trabajar de manera digna, y también las empresas y la sociedad merecen tener y permearse del conocimiento y las posibilidades y habilidades de estas personas. Fernando, finalmente quedas tú, te quedan poquitos minutos porque ya tienes que retirarte, pero te dejamos estratégicamente al final para que también puedas redondear tu mirada y contarnos qué has pensado al respecto, qué has pensado también en el marco de este conversatorio. Creo que han surgido ideas bien interesantes. Tus reflexiones, Fernando. Sí, gracias, Pablo. A ver, varias cosas creo que importantes que surgieron de los comentarios de la María José, de la Marcela y tuyos también. A ver, respecto del balance de la ley, yo comparto, creo que si estamos conversando hoy día estos temas porque tenemos la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. Yo creo que este es el principal plus, cierto valor agregado que dio la ley, y seguramente hay muchas cosas que mejorar, pero tenemos hoy día esta ley que tenemos que fortalecerla. Como adelanto, un par de cositas que les quiero contar. La Dirección del Trabajo, yo estaba hablando con la directora durante esta última semana para dar un reimpulso a lo que es el tema del rol de la Dirección del Trabajo en materia de la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Y la directora me ha señalado dos cosas que creo que pueden ser relevantes. En primer lugar, que posiblemente va a emitir un dictamen prontamente para dar mayor certeza respecto de cómo es el cumplimiento de la ley, ¿ya? Cuando existe incerteza, y todos los que nos están escuchando lo sabrán, cuando las cosas no se sabe bien cómo operan, generalmente no funcionan. Y en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, hay ciertos temas que han generado cierta incerteza, ¿ya? Desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo se cuentan la cantidad de trabajadores que tiene que tener contratado la empresa, se cuenta para atrás, se cuenta para adelante, es bastante enredado, y ustedes concordarán conmigo y a lo mejor me van a retar lo que estoy diciendo, pero es bastante enredado el dictamen que salió en su momento respecto de cómo se cuenta, la María José se ríe, yo sé por qué,
cómo se cuenta el tema, ¿ya? La directora actual, la directora Lilia Jerez, se ha comprometido conmigo, yo ya hablé con ella la semana pasada, y hace 2 semanas, y está trabajando en un nuevo dictamen para dar mayor claridad sobre ese punto. Yo creo que es una buena noticia que les quiero transmitir. Una segunda buena noticia es que efectivamente nosotros estamos trabajando en base a todos los insumos que hemos recibido, de las mesas de trabajo que hemos tenido, de las reuniones, de los webinars como estos, de los lobbies, etcétera. Estamos trabajando en un proyecto de ley que esperamos también poder presentar con medidas concretas para mejorar la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad y sumar también a las personas con discapacidad al mundo laboral, ¿cierto? Nosotros presentamos un proyecto, ustedes no sé si se acordarán, en el 2018, que fue el proyecto grande de modernización laboral, dentro del cual había una cápite de mejora a la ley de inclusión, y hay una bastante, que a mí me parece bastante lógica, pero lamentablemente quedó en ese proyecto que no ha tenido avance, y a lo mejor la podemos presentar por separado, que es que hoy día, por ejemplo, en el sector público cuesta mucho que las personas con discapacidad ingresen, porque se exige certificado cuarto medio. Y muchas de las personas con discapacidad estudian en escuelas especiales donde no tienen un certificado cuarto medio, sino que tienen otros certificados que es cierto que pueden ser homologables. Y por lo tanto queremos homologar esos estudios para que puedan sumarse también al sector público. El sector público también por lo pronto está obligado a cumplir la ley de inclusión, ahí también hay una deuda en muchos servicios que también obviamente van a tener que ponerse al día en esto que es obviamente no es por cumplir con la ley, es por un tema moral a esta altura. Yo les voy a contar 2 anécdotas cortitas de un poco lo que decía la Marcela, del tema del sesgo y la discriminación que las propias personas con discapacidad sienten y que tenemos que entre todos como sociedad naturalizar, ¿cierto? Para evitar que las personas tomen decisiones. Cuando yo llegué como subsecretario ahora en este periodo, el 2018, llegamos el 11 de marzo y el 1 de abril entraba en vigencia la ley. Y lo primero que hago, la primera semana, es decir, oye, tenemos que cumplir con esta ley, nosotros no podemos estar sin cumplir. Hay funcionarios que estén en situación de discapacidad acá en la subsecretaría o no. Hay 2 funcionarios que están en situación de discapacidad. Ok, mi segunda pregunta fue, ¿están certificados? No, ninguno de los 2. Y mi jefe de gabinete fue a hablar con ellos y le preguntó, oye, pero ¿por qué no está certificado? El certificado que hay que hacer en la COMPIN, etcétera. Y los 2 manifestaron porque nos da vergüenza, porque no queremos aparecer con un certificado y nos da vergüenza y es un sesgo y en nuestra familia todo el mundo nos dice que no lo hagamos, etcétera, etcétera. Y bueno, y no lo hicieron, evidentemente yo no lo iba a obligar a hacer algo que ellos no querían. Pero eso que ocurrió acá ocurre en muchísimas empresas y es producto de la discriminación que sienten. Y lo segundo, también tenemos que nosotros preocuparnos, y especialmente lo digo en la familia, y lo decía creo que la Marce, de dejar también que las personas con discapacidad se incluyan en el mundo del trabajo de manera mucho más autónoma. Yo les voy a poner otro ejemplo acá al ministerio. Nosotros contratamos, no voy a decir el cargo para que no se entienda después quién era la persona, pero contratamos a un chico recién egresado a una universidad que tenía discapacidad. Ya trabajando 2 días con nosotros acá en el gabinete, ya los 2 días me llama aquí al ministerio la mamá de este chico, que era un chico ya profesional, universitario. Y yo dije, ¿qué le habrá pasado? ¿Habrá tenido algún accidente, etcétera? Y me llama la mamá y me dice, oiga, subsecretario, si la persona, ¿cierto?, para no decir su nombre, tiene algún problema en el ministerio, usted me llama y me cuenta, yo hablo con él. Yo dije, pero ¿por qué voy a tener que llamarla a usted para plantearle algún tema profesional que yo pueda tener con él? Él es una persona profesional que está viniendo a trabajar acá, nosotros aquí lo tenemos en igualdad de condiciones que el resto, hace la misma pega que el resto, entonces si hay un tema profesional yo lo converso con él, pero yo no tengo nada que conversarlo con usted, que es la mamá, con respeto. Y lamentablemente eso, ella lo entendió y ella me dijo, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que efectivamente a lo mejor yo estoy haciendo un daño. Y eso debe ocurrir en muchísimas otras familias. Entonces también cómo les vamos nosotros también generando el sentimiento de que son independientes, de que pueden estar en igualdad de condiciones, de que si tienen un problema ellos lo conversan, ¿cierto? Obviamente entendiendo los contextos y los tipos de discapacidad, y eso uno tiene que ser criterioso. Pero creo que es importante hacerlo presente. Lo otro que quería terminar, estaba viendo el dato de las personas con discapacidad ya contratadas por la línea Contrata, 293. Es decir, tenemos en un mes 293 personas, y el lado positivo, ¿cierto? Como dice la María José, el vaso lleno, 293 trabajadores con discapacidad que estaban sin pega hace un mes, hoy día fueron contratados por el subsidio de empleo y creo que es una buena noticia. Ahora, me encantaría que fueran muchísimos más, y ahí depende de nosotros cómo seguimos potenciando esta herramienta, ¿cierto? Y que ojalá en un mes más este número se haya duplicado, se haya triplicado, pero ya tenemos prácticamente 300 trabajadores en menos de un mes, o en prácticamente un mes, lo cual es una buena noticia. Esto solo por la línea Contrata. Por la línea Regresa, no tengo el dato exacto, pero ahí pueden haber también muchos más,
porque sabemos que fueron 4.200 aproximadamente los trabajadores con discapacidad que fueron suspendidos. Hay que ver cuántos de ellos volvieron. Y lo último que quiero decir es que, a propósito de lo que planteaba la Marcela, la María José, respecto de la dificultad para contratar trabajadores, no se olviden de la BNE, nuestra Bolsa Nacional de Empleo, que es un sitio web público, gratuito, un portal de empleo. Hay muchísimas personas con discapacidad que están inscritas, que están buscando un trabajo. No tengo el dato exacto acá, pero si no me equivoco, la última vez eran alrededor de 2.000 o 3.000 trabajadores con discapacidad que están en la BNE, que quieren nuevamente trabajar, así que no se olviden de ese portal, que además es gratuito, y hoy día prácticamente por los convenios que hemos hecho con todos los principales portales de empleo del país, nos hemos transformado prácticamente en la bolsa de empleo más grande que existe, precisamente por los convenios que hemos hecho con Laborum, con Trabajando, con Chile Trabajo, y se me puede estar olvidando algún otro portal. ¿Ya? Así que bueno, eso, muchísimas gracias nuevamente. Yo me tengo que retirar, tengo otro compromiso, pero agradecerle especialmente a María José. María José, agradecerte no solo la invitación a este webinar, agradecerte el empuje, la fuerza y todo lo que estás haciendo a través de la Fundación Con Trabajo. Cuenta con el Ministerio como un aliado para poder seguir empujando estos cambios que nuestro país tanto necesita. Saludar también a la Marce, con quien hemos compartido en muchísimos, fuimos panelistas en un programa de televisión toda la semana, así que nos conocemos harto, y también un placer siempre estar con la Marce debatiendo estos temas, y además con una mirada que me encantaría que fuera la mirada de todas las empresas de Chile, ¿cierto? Una mirada moderna respecto a lo que son las relaciones laborales, así que felicitarte, Marcela, y bueno, y al tremendo moderador que tuvimos hoy día, don Pablo Bovich, también agradecerle, obviamente, el espacio, y que siempre Pablo también, yo sé que está muy involucrado en estos temas, y a través de la CPC es uno de los principales impulsores en los temas de inclusión laboral. Y a Claudia, que está ahí con el lenguaje de señas, también agradecerle obviamente la relevancia de que nos esté acompañando. Eso, yo me despido. Muchas gracias, Fernando. Que tengas muy buen día y gracias por tu participación. Gracias, chao, que estén bien. Gracias. Mientras tanto, al resto de los participantes decirles que seguimos, tenemos 2 preguntas más, y después de estas 2 preguntas vamos a abrir el espacio para las preguntas que ustedes hayan ido compartiendo con nosotros en el chat. Tomaremos 2 o 3 y traten de abordar la mayor cantidad de dudas que ustedes han ido planteando. Sigamos avanzando para aprovechar un poquito el tiempo. Avancemos ahora con María José. María José, la siguiente pregunta es la siguiente. Las donaciones son una de las formas de ejecución alternativa a las que pueden acceder las empresas. ¿Cuál es la finalidad que las organizaciones sociales reciban estos recursos y en qué lo están utilizando? Una de las dudas, como tú sabes, María José, de estas cosas, es que finalmente el resultado ocurra. El resultado que importa es que las personas se incluyan. Sí. Entonces, claro, mucha gente ha visto, a veces en estas medidas especiales, una opción como para rehuir de la obligación, o como una forma para no hacer todo el esfuerzo que se necesita. Y luego con las donaciones siempre está este manto de duda, ¿no? Estas platas se estarán utilizando correctamente, estas platas se estarán usando para fomentar, digamos, más organizaciones y más burocracia social en este caso. Entonces, bien relevante la pregunta para que tú nos cuentes cómo lo ves tú. Adelante. Gracias, Pablo, por la pregunta, y además una pregunta que siempre hay muchas dudas cuando hacemos webinar con empresas o tenemos reuniones. Mira, es súper importante el tema de las donaciones, y esto también es un tema que yo he conversado con el subsecretario. Yo creo que hay que cambiar como un poco la mirada respecto del tema de la ejecución alternativa, ¿verdad? Porque efectivamente yo creo que todos, empresas, Estados, sociedad civil, estamos remando en el mismo bote, ¿verdad?, que es la inclusión de personas con discapacidad, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas situaciones por las cuales eso no es posible, a veces por desinformación. Hay muchas empresas que todavía no tienen ni idea de esta ley, ¿verdad?, por falta de fiscalización, como decía el subsecretario, que también es un tema. Bueno, hay múltiples razones. Pero yo quiero... La ejecución alternativa, que puede ser la tercerización o la donación, yo voy a hablar del caso de la donación, que es la con la que nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Es muy, muy importante, porque la ley 21.015 es una buena ley que ha apoyado, ¿verdad?, y que ha favorecido la inclusión laboral, pero tiene algunos vacíos, entre ellos que no previó mecanismos para financiar los apoyos que requieren las personas con discapacidad, ¿verdad? La ley, por una parte, le exige al empleador la provisión de ajustes razonables, ¿verdad?, que son aquellas medidas de equiparación de condiciones para que las personas puedan estar en igualdad con el resto de sus compañeros.
y la ley lo exige, pero por otra parte no prevé un mecanismo de financiamiento. Entonces, esto se constituye muchas veces en una barrera para poder avanzar en la inclusión, porque el empleador dice, tengo que contratar a la persona con discapacidad, es decir, pagaré el sueldo, pero además tengo que incurrir en un gasto que es, por ejemplo, la instalación de un software para las personas ciegas o un terapeuta ocupacional, ¿verdad? Un facilitador laboral que pueda intermediar al comienzo, ¿verdad? A personas con discapacidad intelectual, o tengo que hacer adecuaciones físicas, bueno, y muchas veces estos ajustes razonables se transforman en una barrera desde la mirada del empleador. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las donaciones las recibimos organizaciones sociales que tenemos aprobación del Ministerio de Desarrollo Social para ello, es decir, no sirve cualquier certificado de donación, son certificados de donación de la Ley 21.015, y todos los proyectos que el Consejo de Donaciones Sociales ha aprobado para ser donatarios son proyectos de inclusión laboral. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros podemos financiar a través de la ejecución alternativa un sistema de apoyo muy sólido, ¿verdad? Que tiene una tremenda metodología que aprendimos en Estados Unidos, ¿verdad? Un tremendo equipo de apoyo. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando una empresa implementa el programa Con Futuro, nosotros entramos con un equipo de educadores, terapeutas ocupacionales, psicólogos, y trabajamos con las personas con discapacidad y también con los equipos, porque la discapacidad no es una condición de las personas, es una interacción que sucede, ¿verdad?, entre una persona con un déficit y las barreras del contexto. Entonces, si no trabajamos con la empresa muy sistemáticamente, con los equipos receptores, con los tomadores de decisiones, con los liderazgos, con todos los estamentos de la empresa, entonces el proceso queda de alguna manera trunco. Y este equipo que hace, ¿verdad?, por una parte el apoyo específico a la persona con discapacidad, por otra parte el trabajo con la empresa, está financiado hoy día con la Ley 21.015 a través de las donaciones. Y por otra parte, las empresas que donan, evidentemente te llaman, ¿verdad?, al día siguiente de la donación y te dicen, oye, María José, pero es que yo el próximo año no quiero donar. Y nosotros le decimos, genial, entonces tiene que incluir, porque usted tiene que cumplir sí o sí, o incluye, o dona, o terceriza. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Una empresa, ojalá, que haya hecho una donación, que avance a temas de inclusión. En Chile hay 12.000 empresas en obligación de cumplir, por tanto, tenemos todavía un margen enorme de ejecución alternativa. Pero yo quisiera transmitirle a las personas que están en esta conversación de empresa, que cuando ejecuta alternativamente, primero tenga la confianza de que son organizaciones serias que han sido aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Social y que tienen proyectos de inclusión laboral. Segundo, que la donación, desde mi punto de vista, tiene que verse como una transición. Es decir, usted puede donar una vez, pero el desafío es que al año siguiente realmente podamos incluir personas con discapacidad y ojalá poder buscar organizaciones que le puedan proveer apoyos que han sido financiados mediante las donaciones de la Ley 21.015. Fantástico, María José. Yo creo que, mira, esta pregunta que te hicimos y esta respuesta que tú has dado es súper relevante, porque tiene que ver con cosas prácticas. Para las empresas que efectivamente ven dificultades hoy en día para la inclusión, lo que tú has mencionado sobre cómo pueden las donaciones servir para los ajustes razonables es muy, muy importante. Yo creo que sobre eso probablemente quizás también hayan preguntas en el chat, pero este es un tema bien pragmático, digamos, es cómo opera y cómo podemos hacer posibles situaciones que en principio vemos complejas, ¿no? Marcela, tengo una pregunta para ti también, antes de abrir las preguntas a las personas que nos han estado siguiendo. Es tu última pregunta, Marcela, así que espero que des una respuesta definitiva, ¿no? Mira, los efectos Acá nada es definitivo, estamos todos en proceso. Fantástico, fantástico, así tiene que ser. Oye, los efectos de la crisis sanitaria han impactado fuertemente en las empresas, claramente. Sin embargo, la Ley de Inclusión Laboral mantiene su vigencia con exigencias a las organizaciones. Desde el punto de vista práctico, ¿qué recomendaciones le darías a las empresas para abordar esta exigencia? Un poco lo mismo, pero en este contexto tan delicado. Estamos en un contexto donde, digamos, las empresas muchas están luchando por sobrevivir primero y probablemente por ver cómo sostienen su actividad rentable.
Han pasado muchos meses, está este plan paso a paso, la pandemia parece que nos va a acompañar un tiempo. Ayer teníamos un anuncio de una vacuna que era muy promisorio, pero claro, si pensamos que esta vacuna la va a requerir todos los países, en distintos países del mundo, o sea, Chile lo va a recibir sin duda, pero para toda la población quizás va a llevar un tiempo. Por tanto, la situación para las empresas va a seguir complicada un tiempo y para el trabajo también. Y por cierto, la implementación de esta ley va a seguir teniendo también estas trabas que estuvimos viendo en las estadísticas al inicio, que eran tremendas, porque la caída en la contratación de personas con discapacidad es gigante. No obstante, que Fernando nos comentaba los beneficios que tenían los subsidios de la contratación y lo que se espera que pase con las personas que tienen los contratos suspendidos. ¿Qué nos puedes contar, Marcela? Sí, fíjate que creo que el subsecretario nos comentaba la ley del teletrabajo. Yo creo, y lo quiero unir con el gran desafío que tenemos también, por otro lado, de todo lo que significa la transformación digital y la necesidad de muchas más personas en términos de programación y de otros elementos que tienen que ver con las tecnologías y las plataformas. Entonces, fíjate que habría que avanzar en mirar cuáles son esos cargos que las empresas están requiriendo. Hay fundaciones y organizaciones que están preparando a personas, incluso que hoy día no tienen una formación profesional, en poder desarrollar cargos como por ejemplo los de que te decía de programación, y seguramente muchas personas con discapacidad podrían acceder a tener esa formación, con lo cual estaríamos uniendo a personas que hoy día no tienen empleo, pero que además están en condición de discapacidad, de poder prepararse en aquellas temáticas que son las que vienen. O sea, tenemos un problema en el empleo porque no tenemos a las personas capacitadas para los trabajos que requerimos en el futuro, pero además tenemos un problema por todo lo que estamos comentando en este webinar. Entonces, creo que si las empresas hoy día están o sea, están viviendo momentos muy difíciles, sí se están cuestionando cuál es el modelo de negocio que les va a funcionar en adelante, cuál es el tipo de trabajo, cuál es el tipo de trabajador que van a requerir, en el sentido de si ese trabajo va a ser totalmente en la oficina o va a ser en teletrabajo. O sea, hoy día estamos en un buen momento de cuestionarnos temas y ojalá incorporen en esa revisión, en esa mirada, cómo las personas con discapacidad pueden tener un rol mucho más relevante en el trabajo hoy día, dado las condiciones que estamos teniendo, que yo creo que son, el subsecretario lo dijo, es la mejor manera de poder incorporar a personas que no tengan que estar desplazándose, etcétera, que lo puedan hacer desde su casa. Entonces, creo que esa es una oportunidad y que las empresas ojalá en este cuestionamiento, repensamiento y que están haciendo sus estrategias, puedan acomodar y pensar también que es una oportunidad para la inclusión. De todos los grupos prioritarios, específicamente de este grupo que es tan mayoritario, diría yo, que son las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Marcela. Súper interesante tu respuesta. Yo creo que ahora ya por tiempo vamos a dar paso a algunas preguntas que han estado realizando a través del chat. Tenemos varias preguntas que hemos recibido. Vamos a tomar 2, 3 que tengo aquí a mano y si nos da tiempo quizás intentamos alguna más. Las preguntas son las siguientes. Tenemos a Franco de Minera Escondida. Dice lo siguiente: de alguna manera se está forzando la inclusión y diversidad en las empresas a través de las leyes, agregando un valor a las empresas que antes no valorábamos. Fuera de esto, ¿cómo se está incluyendo esto a otras áreas? Me refiero a la educación de los más jóvenes, por ejemplo. María José, ¿podrías tú quizás partir con esta pregunta de Franco? Sí, a ver, siento que tiene como 2 preguntas en una, o entendí mal, Pablo. Sí, bueno, él indica que efectivamente lo que hablábamos, el cambio cultural se está produciendo a través de leyes, se está forzando, efectivamente en las empresas estamos valorando algo que antes no veíamos, pero ¿cómo se está incluyendo también esto en las distintas áreas? Me refiero a la educación de los más jóvenes, por ejemplo, ¿cómo esto está permeando otros ámbitos, ¿no? Sí. Bueno, era lo que, hola Franco, bueno, es una tremenda preocupación que tenemos y lo que compartíamos en una de las preguntas anteriores. A ver,
desde mi opinión, y yo creo que todavía Chile, ¿verdad?, es un país que está en vías de desarrollo y nos queda mucho por avanzar. Entre ellos, tenemos pocas políticas de Estado, muchas son políticas de gobierno, ¿verdad? Hay poca intersectorialidad, que es lo que tú preguntas, ¿verdad? El Servicio Nacional de la Discapacidad no tiene los recursos suficientes como para poder articular de una manera como coherente las políticas públicas. De hecho, con Fernando conversamos muchas veces porque los primeros leyes que salieron de protección al empleo o el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, no habían considerado a personas con discapacidad, ¿verdad? La ley de protección al empleo en un comienzo tampoco consideró a las personas que tenían pensión de invalidez. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que hay una debilidad en cuanto a realmente poder entregar input a las políticas públicas de una manera más sistémica. Y efectivamente yo siento que hay todavía poca conversación, ¿verdad?, en los ministerios, ¿verdad?, respecto a objetivos comunes. Efectivamente, el tema de la educación, que es lo que tú preguntas, ¿verdad?, tenemos un tremendo déficit. Los jóvenes, efectivamente, no estamos educando, ¿verdad?, jóvenes en la diversidad, y después tenemos este problema para la empresa. En el fondo, la empresa, de alguna manera, es la receptora de un problema, ¿verdad?, que es mucho más que laboral, ¿verdad? Es un problema que tenemos que enfrentar como sociedad. Por eso que desde el Estado no se puede hacer solo cargo el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Esto tiene que ser abordado desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio... Tiene que ser una política intersectorial, ¿verdad?, y transversal a todos los ministerios. Y por otra parte, bueno, la Marce lo dijo también, yo creo que Pablo... También nosotros como ciudadanos tenemos un rol en eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en la diversidad, ¿verdad? Rechazar muy explícitamente las conductas que son discriminatorias, trabajar en nuestras empresas, ¿verdad?, para que realmente la inclusión sea posible, porque la inclusión no es algo del equipo de recursos humanos, no le corresponde a la gerencia de recursos humanos. La inclusión debe ser incorporada estratégicamente, ¿verdad?, en los objetivos y en los KPIs de las empresas. Y una vez que se hace esa definición, todos los que somos de la empresa parte, necesitamos trabajar de los puestos basales hasta la gerencia más alta, ¿verdad? Todos tenemos un rol en la inclusión, los compañeros de trabajo, las personas que hacen el aseo, todos debemos trabajar en esto. Entonces tampoco le podemos dejar toda la responsabilidad al Estado. Yo creo que como sociedad estamos muy atrasados en temas de inclusión y tenemos que aprender a convivir en la diferencia. Y este ejercicio que hemos tenido que hacer este último tiempo en el país, yo creo que ha sido muy duro para todos, porque nos cuesta tremendamente conversar respetando que el otro piense distinto, ¿verdad? Y por ahí parte. Realmente yo creo que es un problema muy cultural, muy profundamente cultural. Muchísimas gracias, María José, muy buena respuesta, un tema complejo, ¿no? Marcela, tengo una segunda pregunta. Dice, un comentario de una de nuestras asistentes motiva una pregunta interesante para los panelistas. Te la derivamos a ti, Marcela. ¿Cómo proyectas que el teletrabajo en contexto de pandemia impacte en la contratación de personas con discapacidad? ¿Cómo lo ves tú, Marcela? ¿Cómo crees que puede, en este contexto de pandemia, impactar, entendemos positivamente, el teletrabajo? Sí, fíjate que, bueno, lo comentaba recién en la intervención anterior, que yo creo que es una oportunidad. Obviamente depende de la discapacidad de la persona, no se puede generalizar dependiendo del tipo de trabajo que se realiza. O sea, hay que entrar a ver la particularidad de los casos. Pero sí veo, cuando uno hace un ejercicio, como decía la María José, que las empresas funcionan de acuerdo a estrategias, de acuerdo a KPI, de acuerdo a metas, porque revisan los temas, hacen planes. Entonces, yo creo que poner el tema en el tapete hace que la empresa pueda pensar mejor qué oportunidades o cómo se pueden dar, cuáles son los cargos que requieren, cuáles son esos cargos que van a requerir hacia adelante. Y ahí también el trabajo y la interrelación que puedan haber con los distintos ministerios. Obviamente que el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, tiene todo el tema del CENSE, que es como esa formación. Bueno, ¿cómo considero a lo mejor
esos recursos que están destinados a formar a los trabajadores con ciertas habilidades, capacidades, preparaciones, también incluyendo y pensando en personas con discapacidad. Hoy día ese beneficio puede ser a todo esto, no solo para las personas que tú tienes en la empresa hoy día trabajando, puede ser para personas que no están trabajando en tu empresa y lo puedes ocupar para eso. Entonces, y creo también con el Ministerio de Desarrollo Social, en los programas que ellos tengan, conectar con cuáles son los espacios. Si el 50% de las personas con discapacidad están en los sectores más pobres, bueno, esa ayuda ahí también, cómo focalizarla para facilitar la incorporación de esa persona al mundo del trabajo. Entonces, creo que, y estos espacios por eso creo que son tan valiosos, porque ponen en el tapete oportunidades que tenemos. Cuando las miramos, claro, las tenemos que sentarnos a trabajar en mesa, hay varias mesas funcionando, pero que esas mesas finalmente se tienen que convertir en una solución concreta para que las empresas, en esta oportunidad que tenemos del teletrabajo, vean dónde están esos cargos que pueden y cómo pueden preparar a las personas con discapacidad para que los ejerzan de mejor manera. Ya sabemos que yo creo que la mayor cantidad de trabajo se ha generado en temas que tenían que ver con personas conectándose a distancia, con clientes, etcétera. Ahí hay un espacio grande. No obstante que el trabajo y la inclusión de las personas tiene que ser a todo nivel, ¿no? Pero donde hay mayor cantidad de trabajadores son en espacios por ejemplo, de teletrabajo que ya venían produciéndose con mayores, tanto personas con discapacidad física, como personas con discapacidad, ¿cómo se llama?, visual, etcétera. O sea, yo creo que ahí es cosa de ponernos a pensar y planificar adecuadamente y conversar con los que se requieran, conversar con las organizaciones sociales que tienen esa experiencia, ver las opciones o las oportunidades que tenemos desde el ministerio, etcétera. O sea, creo que hay que incorporarlos en las planificaciones que están haciendo justamente en este periodo las empresas. Muchas gracias, Marcela. Fíjate que tanto María José como tú abordaron el tema de la importancia y la articulación de los ministerios, que era justamente una pregunta que teníamos antes de Glenda Durán, que nos había comentado un poquito cómo se articulaban. Yo creo que de alguna manera está respondida por lo que ustedes ambas han señalado, la importancia de esa interrelación. Tenemos una tercera y última pregunta, que tiene que ver con, la hace Julio Galvez, de DIMERC. Dice, las pymes que no cuentan con recursos para pagar el costo de apoyo de las fundaciones, que es muy importante para todos los actores de la inclusión, ¿qué opciones o apoyo se le entrega para poder cumplir con la ley o hacer inclusión? Si tiene menos de 100 personas. Estamos siempre hablando de la ley 21.015, que establece prácticamente condiciones para las empresas de 100 o más trabajadores, pero pregunta Julio si hay opciones o apoyos para las pymes que también quieren hacer inclusión y ser partícipes de este cambio y de esta integración. María José, si te parece, y nos puedes ayudar con esta respuesta. Hola, Julio. Bueno, mira, la respuesta no es tan fácil, ¿verdad? O sea, hoy día, no es que sea fácil, no es tan buena. Hoy día realmente el Estado no dispone de dispositivos, mecanismos, programas que puedan facilitar que pymes puedan realmente avanzar en temas de inclusión laboral. Ahora, acuérdate que tienen obligación legal solamente las empresas que tienen más de 100 trabajadores, ¿verdad? Ojalá hubiera las que tienen menos que también quisieran incorporar en sus equipos a personas con discapacidad, pero la obligación es sobre 100. Y efectivamente hay un tramo, ¿verdad?, de empresas que tienen más de 100 trabajadores, que no son grandes empresas, y que efectivamente la provisión de ajustes, ¿verdad?, o de apoyos para los trabajadores no son tan fácilmente financiables. Es una conversación que nosotros le hemos planteado al Ministerio de Desarrollo Social y que también espero poder abrir con la Asociación de Emprendedores para ver de qué manera podemos buscar una solución, de manera que también la inclusión en el fondo no sea solamente de grandes empresas, sino que pueda permear todos los niveles de las distintas empresas. Pero hoy día no tenemos una respuesta concreta. ¿Tú querías decir algo, Marce? Sí, es que, ¿sabes? Pensé que nosotros somos una fundación, somos 17, y tenemos una persona que es ciega y que tiene este programa de Sí, JOS. JOS. Y me da la impresión de que, porque yo cuando llegué ya estaba,
Y yo creo que hay fundaciones, organizaciones, o incluso que los costos no son elevados, dependiendo quizás quién sea. A lo mejor hay que indagar si hay, no necesariamente desde el Estado, sino que a lo mejor fundaciones o organizaciones que puedan abaratar el costo de esos implementos que se necesitan, dependiendo de los casos. Y también en ese mismo sentido hay muchas fundaciones, ¿verdad?, que han recibido donaciones por la ley 21.015 y que tienen que ejecutar su proyecto, porque cuando uno recibe una donación, no es que tú la recibas para el funcionamiento de la fundación, uno recibe una donación asociada a un proyecto específico, y ese proyecto específico es de colocación laboral. Entonces, hay muchas fundaciones, y ustedes podrían eventualmente revisar en la página del Ministerio de Desarrollo Social si hay algún proyecto específico, ¿verdad?, en relación al tipo de apoyo que ustedes quisieran o necesitan dar a algún trabajador en la empresa. Porque efectivamente uno recibe la plata, pero la tienes que ejecutar, ¿verdad? Porque la tienes que rendir al ministerio, no puedes hacer con la plata otra cosa. Entonces, hoy día ha pasado que como se ha contracturado el mercado laboral, ¿verdad?, muchas fundaciones han recibido, ¿verdad?, dineros por ejecución alternativa, y sin embargo no hay apertura de puestos de trabajo para la colocación de personas con discapacidad. Entonces hay una oportunidad hoy día, yo creo, para las pymes también, de acercarse a fundaciones para poder pedir ayuda en materia de inclusión. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Marcela. Hemos llegado ya al final de este conversatorio, en esta etapa. Quiero agradecerles el tiempo que han tomado. Yo creo que quiero relevar lo que decía María José. Es súper importante este tipo de conversatorios. Tenemos distintas miradas, distintos puntos de vista, unos objetivos compartidos. Qué importante conversar desde la diferencia y buscando justamente aquellos puntos que son comunes, que todos perseguimos más inclusión laboral. Eso quería yo referir, agradecerles también la invitación que me han hecho, y dejo ahora en la palabra a Carolina Rojas. Carolina. Gracias, Pablo. Realmente solo queda agradecerte por la moderación de este evento, también obviamente a nuestros panelistas. Marcela, gracias por estar con nosotros hoy día, y a todas las personas que nos compartieron sus preguntas, a ti realmente. Antes de partir y de salir de este webinar, se les va a desplegar una ventana donde van a poder responder un par de preguntas que nos sirven para poder ir mejorando en la calidad de la información que vamos entregándoles, el nivel de conversatorios que estamos preparando para poder entregar información en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad. En el mismo chat voy a poner mi correo personal en caso de que hayan surgido más preguntas o que necesiten cualquier tipo de apoyo en torno a procesos de inclusión, a servicios de revisión de políticas y procedimientos para las empresas y cualquier otro asunto que pueda apoyarlos. Además, aprovecharé de invitarlos a un próximo webinar que realizaremos el día 19 de noviembre a las 12 del día, y donde vamos a estar específicamente enfocados en resolver preguntas en torno a cómo dar cumplimiento a la Ley de Inclusión Laboral 21.015. Sabemos que se acercan las fechas donde tienen que reportar el cumplimiento del año 2020, así que vamos a estar ahí para poder resolver lo que necesiten. Aprovecho entonces ahora de dejar mi correo en el chat y seguiremos conversando por otras vías. Muy buen día a todos. Buenos días a todos y muchas gracias. Un abrazo, María José, un gusto, Pablo, gracias, Carolina y Claudia. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, Marcela, muchas gracias, María José. Carolina, gracias a todos. Claudia también por el lenguaje muy amable. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias, Claudia.